La tierra mexicana fue campo de batalla durante todo el siglo XIX. Guerras iban y venían. El último gran conflicto bélico afrontado fue la Guerra de la República contra el Segundo Imperio Mexicano. Una guerra encarnizada que no solo enfrentó a una población mexicana dividida, sino también la intromisión de potencias extranjeras en la pugna. De esta lucha emanó la persona que lideraría las próximas décadas de México. Una vez instaurada la República, se convocó a elecciones presidenciales para elegir al futuro presidente. Porfirio Díaz, Manuel Lerdo de Tejada y Benito Juárez fueron los candidatos para el cargo. En medio de las elecciones muere Benito Juárez, quedando solo Lerdo y Porfirio Díaz en la disputa, siendo Lerdo el triunfante. Pero Porfirio Díaz no acepta la derrota y lanza el plan de Tuxtepec, en el que convoca a una revuelta en contra de la reelección, logrando desplazar a Lerdo de Tejada de la presidencia. Y tras unas nuevas elecciones, Porfirio Díaz es elegido como el nuevo presidente de México. Díaz se perpetuó en la presidencia durante décadas. Él elegía de entre sus allegados a quienes ejercerían cargos políticos y así logró tener un dominio y poder absoluto en el país. Solo una vez alternó la presidencia con su compadre Manuel González en el periodo presidencial de 1880 a 1884. Pero posteriormente violó la Constitución y la modificó a su conveniencia para mantenerse en la presidencia. Además, tomó el control total del poder ejecutivo y legislativo. También privó la libertad de la prensa para controlar y exponer solo notas que lo enaltecieran. En el ámbito religioso, no fue como sus antiguos aliados liberales, un rígido anticlerical, pues se hacía caso omiso de los movimientos de la Iglesia Católica, dejándola realizar sus actividades. Mientras esto ocurría en México, las grandes potencias estaban en constante competencia por el apoderamiento del mundo. Rusia, Francia, Alemania, Japón e Inglaterra se repartían el planeta como si de un pastel se tratase. Estados Unidos, la nueva gran potencia americana, también hacía lo mismo al querer controlar el continente americano. El empoderamiento de estas naciones fue logrado en base a la industrialización, un sistema de producción derivado de los grandes avances científicos surgidos en Europa. La invención de la máquina de vapor fue el parteaguas para un cambio radical en el mundo. En base a ella se inventaron asombrosos medios de transporte como el tren, los grandes barcos de vapor, el automóvil y el inimaginable avión. Además, se logró dominar la energía eléctrica con la que se iluminaron grandes ciudades, cambiándolas de aspecto totalmente. El acero se empleó como principal materia de construcción, permitiendo la realización de monumentales obras arquitectónicas. Se inventó el teléfono, con el que se consiguió que las personas se comunicaran de inmediato desde largas distancias. Se creó la cámara fotográfica con la que se logró inmortalizar lo que los ojos podían ver, congelándolo en una imagen. Y más sorprendente aún fue la invención de la videocámara, que no solo plasmaba una imagen, sino capturaba el movimiento. Con la creación de estos inventos, se pudo filmar el estilo de vida de la gente de aquella época, para que perdurara hacia el futuro. La tecnología que se desarrollaba en las grandes potencias les daba a estas naciones una gran ventaja ante los demás países del mundo. De lo que supieron aprovecharse para imponer su poderío y subyugar a los países tecnológicamente inferiores.
Lo hacían con el pretexto de llevar y encaminar a esos países no desarrollados hacia la civilización, aunque realmente las convertían en colonias de donde extraían las materias primas y en mercado para vender los productos que manufacturaban en su país, incorporándolos de esta forma a un sistema económico imperialista. Este sistema económico mundial repercutió en México haciendo que el peso mexicano se recuperara y aumentara su valor. A lo largo y ancho del país se hizo un tendido de vías férreas para incorporar el novedoso ferrocarril al movimiento económico del país. Porfirio Díaz le abrió las puertas al capital extranjero para la creación de fábricas, dando así los primeros pasos para una industrialización de México. Pero lo que más atrajo el interés de la inversión extranjera fue la extracción del petróleo, que se comenzó a exportar en grandes cantidades. Asimismo, se introdujeron numerosos avances tecnológicos al país. Se trajo el cine y la videocámara, siendo Porfirio Díaz el primer hombre en el continente americano en ser filmado. Las tradiciones y el estilo de vida rural de los mexicanos también llamó la atención de los extranjeros para ser filmados. La charrería, peleas de gallos y bailables de aquella época fueron inmortalizados en cinta. También la cámara fotográfica tuvo más presencia en el país, haciendo que se sustituyeran las pinturas por las fotografías. De igual forma, se cambiaría la forma de transportarse en la introducción del automóvil, que paulatinamente se convertiría en el principal medio de transporte. La energía eléctrica fue empleada para iluminar las ciudades más importantes. Se construyeron grandes obras arquitectónicas que denotaban la clara influencia de las tendencias extranjeras de moda en esa época. Además, se inauguraron diversos monumentos que embellecieron los paisajes urbanos. Aunque parecía que todo estaba prosperando, realmente solo una pequeña porción de la sociedad disfrutaba de los privilegios que el Estado ofrecía, pues el 90% de la población vivía en condiciones muy desfavorables y en una gran pobreza. En el ámbito rural era donde se daban las circunstancias más miserables para la clase no privilegiada. En las grandes haciendas, los peones vivían en un estado casi de esclavitud, explotados con extensas y agotadoras jornadas de trabajo, con míseros sueldos y nulos derechos laborales. Víctimas de un endeudamiento a la tienda del mismo dueño de la hacienda, se le llamaba tiendas de raya. Ahí se vendían los víveres y las herramientas que necesitaba el peón. Su compra era solo utilizando monedas acuñadas en la misma hacienda. Pero al ser tan bajos los sueldos y tan alto el precio de las cosas, los trabajadores adquirían grandes deudas que no alcanzaban a pagar por el resto de sus vidas, teniendo que heredarlas a sus descendientes. Esto se convirtió en una esclavitud en donde si querían escapar eran capturados e incluso si se eran renuentes eran asesinados por la policía rural. La policía fue la herramienta usada por el Estado para neutralizar a los que consideraban como amenaza del régimen. Los indígenas también fueron víctimas del porfirismo, principalmente los yaquis, que, tras una larga guerra contra el gobierno por la defensa de sus tierras comunales, eran deportados hacia la península de Yucatán para realizar trabajos forzados en las haciendas henequeneras. Miserables eran las condiciones de laborar de la gran mayoría de trabajadores, donde incluso menores de edad ensanchaban el número de peones. También los obreros, la naciente clase trabajadora emanada por la industrialización que estaba surgiendo en el país, fue víctima de los abusos por patrones escudados en el porfirismo. Ante el hartazgo de estas acciones, los obreros se manifestaron en huelgas para exigir tratos dignos, derechos y mejores sueldos, pero la reacción de los patrones fue la represión, que con ayuda de las fuerzas del orden reprimieron brutalmente las sublevaciones. Destacadas son las matanzas hechas en la huelga de Cananea y Río Blanco. Se necesitaba dar un golpe para cambiar la situación. Los hermanos Flores Magón hicieron fuertes críticas al régimen, publicaron el periódico Regeneración, en el que plasmaban la realidad y descontento de la sociedad, pero fueron reprimidos y silenciados por mandato de Porfirio Díaz.
Se tuvo la esperanza de que por fin Porfirio dejaría el cargo presidencial, cuando en una entrevista que le realizó el reportero estadounidense James Krillman en marzo de 1908, dijo que ya no se volvería a postular a la presidencia para las elecciones de 1910, porque creía que México ya estaba listo para una democracia. Esta noticia elevó los ánimos para la postulación de nuevos candidatos para el cargo presidencial, como el caso de Francisco I. Madero, un burgués del estado de Coahuila que, quejumbroso del gobierno de Porfirio Díaz, se lanza como candidato con el lema que una vez Díaz había utilizado: sufragio efectivo, no reelección. Pero los ánimos se fueron por los suelos cuando Díaz no cumplió lo dicho en la entrevista y se postuló para la presidencia. Además, para quitarse del camino a Francisco I. Madero, que se había hecho del apoyo de muchos tras alcanzar un nivel de popularidad, lo mandó encarcelar adjudicándole el cargo de rebelión y ultraje a las autoridades. Fue encarcelado en San Luis Potosí, pero logró escapar de la cárcel y huir hacia Texas. Ahí redacta el Plan de San Luis, en el que convocaba a la población mexicana a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. También se hizo de recursos para poder combatir y de armas para los sublevados. Con los ánimos arriba, en varios puntos del país se alzaron a combatir al gobierno, siendo la toma de Ciudad Juárez en Chihuahua lo que determinó que Porfirio Díaz dejara la presidencia. Esto era el inicio de una cruenta guerra por la silla presidencial.